Bueno, vamos a ver qué hacen con nuestros amigos Chin Chin. Vamos a ver una tirita de fotos. Son 10 fotos. Véanlas tranquila, las 10 fotos. Y después yo voy a hacer el comentario de esto. Véanlas y miren tranquila. Observen sobre todo la última. Yo había visto fotos de contaminación ambiental. He estado en la Ciudad de México, que decían que era la ciudad más contaminada del mundo. No vi en México una cosa como esta. Pero lo que van a ver en la última foto ya es increíble. Vean esto y después yo empiezo a hablar de la contaminación ambiental en China. ¿Vieron esa última foto? Yo no había visto nunca una playa de mar contaminada de esa forma. La playa de mar. Vamos a dar algunos datos de esto. Suzhou, que se encuentra a pocos kilómetros de Shanghái y cuenta con más de 1 millón de ciudadanos, que actualmente tiene un nivel de índice compuesto sobre la calidad del aire de contaminación 411. Los niveles seguros son por abajo de 50. La contaminación del aire en Beijing
alcanzó niveles sin precedentes en enero, cuando las partículas con un diámetro de 2,5 micrómetros se disparó a la asombrosa cifra de 7,55 micrófonos por litro cúbico. Microgramos por litro cúbico. 38 veces el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Disparada hasta los mayores niveles de su historia, la contaminación que asfixia a Pekín y a otras 17 provincias está revelando la insostenibilidad del desarrollo chino. Desde el pasado sábado, una espesa nube gris cubre más de la mitad de este gigantesco país, cuyo espectacular crecimiento económico de las 3 últimas décadas ha sido a costa del medio ambiente. Un vértigo químico en un río centro de China mató a cientos de miles de peces, según anunciaron las autoridades locales. Por ahí estaban las fotos, sí. Alrededor de 180 toneladas de peces muertos fueron encontradas en un segmento de unos 40 kilómetros del río Hu, en la provincia de Hubei, precisó la agencia de prensa China Nueva. La mayoría de los ríos de China están contaminados y con frecuencia se producen vertidos accidentales o intencionados de productos químicos que tienen graves consecuencias para la salud. Y es que en el coloso asiático la ecología suele sacrificarse en nombre del crecimiento económico. En marzo China ya había vivido algo similar, cuando se recogieron más de 16.000 cerdos muertos en el principal río de Shanghái. Un caso que sacó a la luz el lado sombrío de la industria. En otro caso de contaminación reciente en la ciudad oriental china de Jiaxing, más de 20.000 cerdos muertos fueron lanzados al río Huangpu, principal fuente de agua potable de Shanghái. En marzo de ese año, la agroalimentaria de ese país. China es ahora un área de desastre del medio ambiente. El área de polución industrial más degradada de Rusia y Europa Oriental parecen reservas naturales en la comparación. Hay pueblos como Benxi, quizá el pueblo más sucio del mundo, donde chinos de 25 años están muriendo de cáncer. Y ahora vamos a leer despacito un informe sobre China. Observen y escuchen bien detalladamente esto, porque está escrito por una persona que vivió más de 3 años en la zona y que habla perfectamente el mandarín. Así que nadie, es norteamericano, nadie la podía haber engañado, porque conocen perfectamente lo que están hablando. Fíjense los detalles, escuchen con atención, los detalles que dan de quiénes van a ser nuestros próximos vecinos en Argentina. En lo que respecta a los alimentos, superalimentos y suplementos nutricionales orgánicos que provienen de China, todo es una gran farsa. Le voy a contar por qué. En primer lugar, se van a impactar cuando se enteren que no existe un tope en la cantidad de mercurio, plomo, cadmio, arsénico y aluminio permitida en los productos orgánicos. No se establece ningún límite en los niveles de contaminación de metales pesados en los alimentos orgánicos certificados. Aún más, no existe ningún límite en la contaminación de bisfenilos policlorados, bisfenol A y otros químicos contenidos en los alimentos, superalimentos y suplementos orgánicos certificados. A esta instancia, seguramente estén desintiendo con la cabeza a modo de desconfianza y pensando, no puede ser cierto. Las normas orgánicas tienen que contemplar un control de los metales pesados y la contaminación química, ¿no? No. Orgánico certifica el proceso mediante el cual se cosechan y producen los alimentos. Certifica que los productores agrícolas no agreguen pesticidas, herbicidas, fertilizantes a base de petróleo, metales o químicos sintéticos a la cosecha, entre otros agregados. Y certifica que el suelo no tenga tales agregados por un determinado número de años previos a la certificación orgánica. No obstante, la certificación orgánica no aborda en absoluto las fuentes de contaminación ambiental.
como los chemtrails, el agua de irrigación contaminada y los desechos de fábricas químicas e industriales en zonas aledañas. Es posible que un productor agrícola certificado utilice el agua contaminada en sus cosechas y, sin embargo, etiquete sus productos como orgánicos. Por esta razón, el medio ambiente en que se producen los alimentos orgánicos es crítico para la higiene del producto final. La producción agrícola en un entorno higiénico produce alimentos orgánicos higiénicos. Sin embargo, la producción orgánica en un entorno contaminado produce alimentos orgánicos contaminados. Y China es una de las fosas químicas más contaminadas del planeta. China es un país que se está asfixiando por la pesadilla de la polución. Mientras observen imágenes, pregúntense, ¿ingenirían alimentos cosechados en esos lugares? Aunque los vendiese Whole Foods y tuviesen la etiqueta orgánico. China es una nación que prácticamente no está sujeta a ninguna regulación ambiental. Cualquier cosa está permitida en China, hasta verter mercurio en los ríos, rociar aguas cloacales en las cosechas, producir químicos industriales y liberar los residuos al aire por chimeneas. En China, muchos ríos están tan contaminados que de tanto se prenden fuego y se queman. La situación es tan nociva que un funcionario ambiental chino le ofrecieron $30.000 por nadar 20 minutos en un río local. Rechazó la oferta, porque ese río está tan contaminado que nadar ahí podría causarle la muerte. En ese tipo de agua en el que a menudo se utiliza la producción de alimentos y superalimentos chinos. Entonces, por más que el productor agrícola cumpla con las normas de los procesos orgánicos, es posible que esté utilizando agua de irrigación altamente contaminada con metales químicos e incluso residuos de pesticidas. Es posible que esté rociando fármacos hormonales en las cosechas porque hay una planta farmacéutica río arriba. Esto es lo funesto en un país que prácticamente no está regulado por leyes ambientales. La producción de alimentos orgánicos es un gran fraude, ya que las fuentes ambientales que contaminan los alimentos o superalimentos se producen allí. Sin embargo, hay algunas excepciones. Los goji, frutos rojos, se cosechan a una gran altitud, lejos de la polución de las ciudades y ríos chinos. Los goji que provienen de China generalmente son muy sanos y tienen niveles de contaminación muy bajos. No cabe duda de que hay otras excepciones a la regla, pero la dificultad recae en saber qué productos chinos son confiables y cuáles no. En Estados Unidos lo orgánico es legítimo precisamente porque Estados Unidos está sujeto a normas ambientales más rigurosas. Orgánico significa que los alimentos sean higiénicos, estén producidos de forma responsable y estén menos contaminados que los alimentos convencionales. Lo mismo sucede en Europa, donde las normas orgánicas también son rigurosas. No obstante, en China orgánico a menudo es sinónimo de chiste, casi una farsa. Y los estudios de laboratorio lo comprueban. Por ejemplo, acabamos de publicar un artículo de investigación sobre la clorela, que demuestra que la clorela orgánica de China está contaminada con un nivel de aluminio casi 10 veces mayor al de la clorela orgánica de Taiwán. Y de hecho, la clorela más sana que encontramos en términos de contaminación de metales es la que produce en Corea, y no es orgánica. Recuerden también que China se encuentra bajo un régimen comunista. Es un país donde la religión ha sido prohibida y donde las personas no se les enseña sobre ética y moral. No tienen sentido de la moralidad. En toda China, la mayor parte de la población cree que la mejor forma de progresar es engañando, mintiendo y robando, incluso aunque eso signifique dañar a alguien más en el proceso. Recuerden, China es el país en el que ponen melamina en la leche infantil, sabiendo que matará a los niños pequeños. China es el país donde la pintura de los juguetes para niños contiene niveles descomunales de plomo que pueden causar daño cerebral. China es el país de los que toman atajos y harían cualquier cosa por abaratar el costo de un producto, siempre y cuando puedan simularlo y engañar al comprador. Es por esto que durante décadas la frase hecho en China ha sido sinónimo de muy mala calidad. Ahí va un comentario que le interesará a quienes tienen mascotas.
Si compras bocadillos para mascota hechos en China, estás asesinando a tu mascota con los químicos más dañinos que puedas imaginarte. Lo que se utiliza para producir algunos bocadillos para mascotas en China es altamente tóxico y produce cáncer. Este es uno de los principales factores detrás del alarmante incremento del número de perros y gatos que sufren cáncer en América del Norte. Por cierto, esto no es información de segunda. Viví en Asia durante 2 años y viajé extensamente por toda la región. Hablo mandarín y he actuado con muchísimas personas de China, Hong Kong y Taiwán. Puedo contarles que Taiwán es un país con más honestidad, integridad y calidad que China. En Taiwán se permite la religión y se practica abiertamente, principalmente el budismo. En Taiwán hay un sentimiento de responsabilidad con los clientes. Tienen la filosofía de esforzarse en pos de la calidad. Taiwán es a China lo que fue la Revolución Americana al Imperio Británico. Taiwán es una nación de emprendedores trabajadores, creativos e innovadores. Cuando tengo que importar productos de Asia, siempre intento encontrarlos en Taiwán, primero porque sé que Taiwán es sinónimo de calidad. Pero en China ocurre exactamente lo opuesto. No hay un sentimiento de responsabilidad para con los clientes. La filosofía predominante consiste en timar al cliente incluso en la primera compra, sabiendo que el cliente no les volverá a comprar. En China, la idea es engañar a las personas en lugar de hacerlas felices. Se ve esto incluso hasta arriba en las esferas de gobierno, que es por supuesto un régimen comunista, de Estado policial, en donde las leyes son impuestas a punta de pistolas, contra una población completamente alarmada e indefensa, que carece de derechos. China es una cultura de corrupción, engaño y explotación. Ahora bien, por supuesto que hay personas en China que se rebelan contra todo esto. Hay excepciones a la regla e incluso pueden llegar a haber algún productor de alimentos orgánicos honesto en China que se opone a esta tendencia. No todos los chinos son malas personas. Muchos desean derrocar el gobierno corrupto y restaurar la libertad y la justicia en el país. Pero como todos ellos se encuentran desarmados, China no posee una carta de derechos, están indefensos frente a un gobierno dictatorial. Son esclavos del sistema. China es el tipo de país en el que ordenas una muestra de materia prima, por ejemplo, jugo en polvo de granada. Y la primera tanda que recibes es realmente higiénica y pasa por todas las pruebas de laboratorios. Entonces ordenas 5.000 kilos del producto y cuando llega está todo lleno de plomo y pesticidas. Las hierbas medicinales de China están notablemente contaminadas con plomo. Lo mismo ocurre con el té verde y muchos otros ingredientes que absorben naturalmente los metales pesados. Para que sepan, muchos productos en Gulf Food son cultivados en China, pero certificados como orgánicos. No hay que chiste. Dado que China casi no está sujeta a ninguna regulación ambiental, la mera idea de que algo cultivado en China puede ser certificado como orgánico es absurda. Sin un ambiente limpio no se pueden producir alimentos higiénicos, inclusive aunque se cumplan los estándares de cultivo orgánico. Entonces, ¿por qué tantos productores y compañías de alimentos en los Estados Unidos aún compran ingredientes provenientes de China? Porque son baratos. Comprar productos de China proporciona una mayor ganancia. He aquí un pequeño y sucio secreto de la industria de los productos naturales. Y sí, sucio. Es bastante literal en este caso. La materia prima china es barata. En general, la materia prima de China, alimentos, superalimentos, suplementos, representa aproximadamente 1/4 del costo de las materias producidas en América del Norte y Europa. Esto significa que si compras ingredientes chinos para fabricar tu producto, obtendrás mucha más ganancia en el mercado. Para aquellos que venden a través de Gulf Food, cuyas góndolas están abarrotadas con ingredientes provenientes de China, ese margen de ganancia es fundamental para la supervivencia económica. Si usted adquiere un superalimento en polvo en Gulf Food y paga $50 a precio minorista, el costo real de los ingredientes empleados en esa lata de superalimento es a menudo solo de $5. Por este motivo, conseguir esa materia prima en China es crucial para obtener los márgenes de ganancia. Gulf Food podía pagarle a su compañía solamente alrededor de $22 por un producto que comercializa 50.
de su compañía debe comprar las materias primas para el transporte, el seguro, el embalaje, las formulaciones y todo lo demás, y así tener ganancias para mantenernos competitivos. Es por eso que se recurre a los productos chinos. Usted diseña una etiqueta bonita, consigue que le agreguen la frase orgánico certificado, junto con un logo de la USDA, y lo vende a World Foods, lo que agrega una cuota de legitimidad al producto. Sin embargo, dentro de la botella podría haber mercurio escondido, residuos farmacéuticos, residuos de pesticida o cualquier otra cosa, inclusive melamina. Ahora bien, es obvio que World Foods implementa un cierto nivel de control de calidad y requiere certificación para los productos que trabajan. Pero China es experto en falsificar estos documentos y engañar a los importadores, formuladores y fabricantes. En China, el concepto de falsificar un documento de análisis de laboratorio no es algo relevante. Redactar documentos falsos es parte de la rutina. Es necesario entender la filosofía de estas personas que viven sin códigos de ética, sobreviviendo en un estado policial y régimen comunista. No existe la ética, ni los valores, ni brújula moral. En China no existe diferencia entre falsificar un informe de laboratorio y plantar semillas. Ambos son solos más un paso para ganar dinero. No hay diferencia moral a su criterio entre ser honestos o mentir. Se trata de una filosofía de moralidad relativista. No estoy diciendo que todos los habitantes de China sean mentirosos y embusteros, pero muchos sí lo son. Cualquiera que haya vivido allí por un determinado periodo de tiempo sabe exactamente a lo que me refiero. Es un país donde los fabricantes embaucadores recubren las semillas de sésamo blancas con tinta negra tóxica para venderlas con el nombre de semillas de sésamo negras. Es un país donde los productores de fórmulas para lactantes les agregan melamina, lo que produce un efecto devastador en los riñones e incluso causa la muerte de cientos de bebés para ganar unos pocos centavos extras por libra. No les importa nada de esto. China es una nación que no solo abandonó la moralidad, sino que además la atacó. Es un país donde un gobierno extremadamente opresor y dictatorial arresta y arroja a la prisión a los integrantes de Falun Gong, un grupo que promueve la meditación y practica ejercicios tipo yoga. Son los que yo dije en el programa anterior, que después los militares sacaban los órganos, ¿no? Las culturas son diferentes en todas partes del mundo. ¿Usted quiere rodearse de personas verdaderamente agradables, inteligentes y honestas? Busque amigos holandeses. Ellos son los muchachos más decentes, éticos y educados que nos conocerá. ¿Quiere rodearse de cumplidores de normas sumamente innovadores? Busque amigos alemanes. Ellos respetan las reglas, son inteligentes, innovadores, por sobre todas las cosas. Poseen mentes brillantes. Algunos de los más grandes científicos de la historia surgieron de Berlín. ¿Quiere hacer amigos extremadamente creativos? Esos son los estadounidenses. Ellos produjeron las mejores películas, diseñaron gran parte del software de la computadora del planeta. Estados Unidos y estadounidenses son rebeldes, rompen las reglas y forjan un nuevo camino. Estados Unidos es una nación forjada en la rebelión. Pero si lo que busca es gente que apuñala por la espalda en un acuerdo comercial, debe buscar en China. Allí conocerá a los tramposos y mentirosos más deshonestos que probablemente conozcan toda su vida, exceptuando al príncipe Núbula de Nigeria, cuyos emails prometen $1 millón si antes le envía 5.000. ¿Por qué no va a escuchar esta verdad en otro lugar? Sé que decir la verdad no cae bien y es políticamente incorrecto, pero no estoy interesado en ganar un concurso de popularidad. Lo que estoy haciendo aquí es sencillamente contar la verdad que muchos temen contar. La idea de que algún alimento orgánico provenga de China es una alarmante contradicción. Los estándares orgánicos presentan una enorme diferencia en el hecho de que no exigen que los alimentos estén exentos de mercurio y otros contaminantes. Por lo general, orgánico es un maravilloso parámetro, y yo soy un férreo defensor de todo lo que sea orgánico. Pero cuando un producto proveniente de China contiene la etiqueta orgánico, hay que cuestionarse si es limpio, aunque sea orgánico. En mi opinión, los productos orgánicos de China seguirán siendo un fraude hasta que se implementen parámetros ambientales verdaderamente estrictos. Hoy en día es un engaño. Uno puede engañarse y decir, es orgánico, por lo tanto no está contaminado, pero estará ingiriendo mercurio, plomo, pesticidas y otros químicos sintéticos en cantidades considerables. Los exámenes de laboratorio confirman todo lo que estoy diciendo aquí. Este es el pequeño y sucio secreto que esconde la industria de alimentos orgánicos y que nadie quiere comentar.
¿Cuán contaminado está el medio ambiente en China? Como mencioné anteriormente, la situación es tan mala que hace poco ofrecieron un medio ambiente chino $30.000 para nadar durante 20 minutos en un río local. Rechazó la oferta. ¿Son estos mismos ríos que están siendo usados para producir cultivos orgánicos en China? Hay que hacerse esta pregunta. Un río puede estar tan inundado de vertidos de fábricas y de polución química que incluso las bacterias luchan por sobrevivir en él. Y sin embargo, legalmente se puede usar esta agua para regar los cultivos que luego se exportan a América como orgánicos. Si usted compra alimentos orgánicos, superalimentos o suplementos cultivados en China, tiene que saber sobre esto. Vamos terminando. Un reciente estudio gubernamental descubrió que el agua subterránea del 90% de las ciudades chinas está contaminada, en su mayoría severamente. El Ministerio de Recursos Hídricos de China dijo el año pasado que el 40% de los ríos del país están severamente contaminados. Y un informe oficial del verano pasado descubrió que unos 200 millones de chinos de las zonas rurales no tienen acceso al agua potable. Esta es otra historia también, pero de paso puedo decirle con un 100% de certeza que China se dirige a un colapso ambiental. El país se contaminó al punto que ya superó ampliamente el límite para una vida sostenible a largo plazo. Los niños nacen como mutantes. Ningún pez puede vivir en los ríos. Los suelos están acumulando niveles obscenos de contaminantes y son tan tóxicos que están afectando los campos de cultivos. El aire de las ciudades está tan lleno de polución que el mero acto de respirar causa cáncer. Y encima de eso, la política de solo un hijo hoy en China trae como resultado un masivo generocidio en el que las bebés son rutinariamente, y así realmente quiero decir, rutinariamente asesinadas, ahogadas, sofocadas, porque la familia quiere un hijo, no una hija. En su búsqueda de poder económico, China se envenenó hasta la muerte, y ahora es solo cuestión de tiempo hasta que la nación colapse en una cloaca de toxicidad y mentiras. El boom económico de China está por acabar, y a eso le seguirá una implosión ecológica tan enorme y repugnante que el mundo quedará absolutamente horrorizado. Recuerden, China es tan corrupta que no evitará que las fábricas arrojen desechos tóxicos en las aguas subterráneas. En vez de reconocer la fuente de contaminación, los funcionarios chinos simplemente aceptan sobornos y los encubren. La corrupción en China está tan profundamente arraigada que la honestidad y la responsabilidad nunca pueden superar el engaño. Con algunas excepciones, cuando uno compra alimentos cultivados en China, está comprando alimentos producidos en el ambiente más tóxico del planeta Tierra, cultivado por algunos de los mentirosos más engañosos y corruptos del mundo, gobernados por uno de los regímenes más dictatoriales y tiránicos que la historia haya conocido. Esto sería, en términos resumidos, básicamente China tiene en sus manos una crisis ecológica terminal, agravada por un régimen comunista dictatorial y eternamente corrupto que oprime la libertad y proscribe la religión al tiempo que fuerza a las familias a matar a sus propias hijas con sus mandatos de control de la población. En resumen, China sufre de una pesadilla ecológica, un abandono casi completo de la moral y la integridad, un sistema político estatal comunista y corrupto que obliga al pueblo a asesinar bebés. ¿Qué les parece? Esta es la China con que estamos cerrando acuerdos, y la China que nos va a mandar de esta gente que está descrito, los millones que quiera va a mandar para acá. Y los militares que sacaban los órganos a los otros. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que es China, que es la punta de lanza del plan Andinia en Argentina.